Bienvenido a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Bueno, en este caso, este capítulo no va a ser un capítulo de estos en los que hablamos de cosas muy extrañas y que parece que no están relacionadas con el agua y al final encontramos algún nexo de unión. Este programa va a estar enteramente relacionado con el agua de pe a pa. Recordaos que este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast que no voy a enumerar aquí porque son un mogollón. Y empezamos como siempre dando la bienvenida a nuestro colaborador en este caso, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Pues muy bien, volviendo de vacaciones, ¿no? Pues sí, la verdad que esto lo estamos grabando el 2 de septiembre, así que estamos volviendo todo un poco de vacaciones, volvemos a desperezarnos, volvemos a coger la rutina y dentro de la rutina, aunque bendita rutina, la grabación de nuestro podcast. Exactamente, muy bien. Por si queréis contactar con Alejandro por Twitter, aunque mejor que le mandéis una paloma Una mensajera, una señal de humo. seguramente será más eficiente. Pero bueno, su Twitter es al16gm. Yo soy Luis Martín, desde Málaga, y mi Twitter es @hidrosostenible. Y normalmente tenemos una tercera colaboradora, pero nos ha dejado tirado. Porque nos ha dicho que la han llamado de un podcast, que tiene que hablar de temas suyos, de rollos de su expertise. Y nos ha dejado tirado. Así que hemos tenido que buscar un replacement. Alguien que... Mira, está poniendo cara de... ha dicho algo en inglés. Me gusta picarla. Así que demos la bienvenida a nuestra experta de hoy, que es Marina Arnaldos. Antes de presentarte, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte en este programa. Gracias Hola. por aceptar la invitación. No, gracias a vosotros. Yo siempre os escucho desde el principio. Os he escuchado todo el rato. Así que encantada. Seguro que no se ha escuchado ni un solo de los programas. Cuando terminemos un programa, le haremos la prueba de fuego que hacemos a todos los invitados para saber si oyen el programa o no oyen el programa. Bueno, vamos a presentar un poco más formalmente a Marina, aunque bueno, ya la había escuchado en todos los capítulos de este podcast, pero no habíamos indagado en su background. En mi persona. Bueno, Marina Arnaldo es ingeniera industrial, especialidad en medio ambiente, por la Universidad Politécnica de Valencia. Es además Master of Science, que eso no lo va a explicar ahora porque mola un montón. Parece un título inventado. Y doctora en Ingeniería Medioambiental por el Illinois Institute of Technology de Chicago, Estados Unidos. Su carrera profesional la ha dedicado prácticamente entera al sector del agua, en el que ha ejercido diferentes puestos relacionados con la innovación y más específicamente el desarrollo y optimización de procesos y tecnología para el tratamiento de agua, que es más o menos lo que venimos a hablar en este programa. Y actualmente es directora de crecimiento y soluciones en Zetaqua. ¡Qué bio más guapa! Los nombres molan un montón. Luego lo mismo detrás, pues no hay tanto, pero como nombres molan un montón. Y para empezar... Por supuesto, tú ibas a asumir que no hay nada detrás, ¿no? No, que a lo mismo no mola tanto lo que hay detrás, pero como los nombres, la presentación mola un montón. Tu tarjeta de visita tiene que molar un puñado. Es verdad, es verdad. Y a lo mejor es lo menos importante, pero Marina, ¿qué es eso de Master of Science? Que es como el máster del universo. Pues es como se llama los másters en Estados Unidos. Igual que el doctorado se dice Doctor of Philosophy, que es doctor en filosofía. Y el grado, o sea, no sé cómo se llama ahora, pero lo que viene a ser la diplomatura o la licenciatura se llama Bachelor of Science. Vale, entonces, Master of Science, nosotros aquí tenemos la diplomatura, en este caso, bueno, el grado ahora, luego tenemos un máster y luego tenemos un doctorado. Sí. ¿Ese de Master of Science a qué equivale? ¿Eso qué es? Al máster. Es un máster. Es un posgrado, sí. ¿Y el máster de la vida cuándo aparece? Vale, pero entonces... Luis, en Estados Unidos todo el mundo hace un doctorado en filosofía y todo el mundo hace un máster y un grado en ciencia. Vale, pero ¿el máster de qué va? Porque aquí tenemos máster en no sé qué, con su apellido. Ese Master of Science. Claro, sí, es cuando tú dices máster, tú ya sabes a lo que te refieres, es un programa específico. Pues eso es a lo que se refiere el Master of Science. No te están diciendo sobre qué es. Luego te dicen
El mío fue en Environmental Engineering, en Vale, ingeniería medioambiental. vale. ¿Es lo mismo que fue el doctorado? Claro, Vale, se es, llamaba lo mismo. Esa era mi pregunta. Que no sabía si que era un máster de ciencia, que bueno, hay máster en ciencias de datos, cosas así. Digo, bueno, a lo mismo hay algún tipo de... Ah, tú pensabas que era el topic. No, no, Claro, no, no. esa era, No, esa no, era mi pregunta. pero es curioso porque ya le ponen como algo detrás que te influye, ¿no? Es como decir, ¿por qué es como si nosotros dijéramos que pues yo soy una doctora en filosofía de ingeniería medioambiental. Ese es el título en traducción. Ujú. Pero todos los doctores son doctores en filosofía. Eso mola mucho, lo de poner doctor en filosofía y que no tenga nada que ver con la No filosofía. tiene nada que ver. La idea es que a lo mejor te están como diciendo, pero tienes que pensar, ¿eh? Cuidado. Que esto va de esto, no te despistes, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, Marina, pues hoy vamos a hablar de uno de tus campos de expertise, que Ujú. son los recursos alternativos. Básicamente, otras maneras de conseguir agua aparte de las que utilizamos en nuestro día a día normalmente, que básicamente pues son las presas y los pozos. Ujú. Esos son los recursos alternativos. ¿Cómo se definen los recursos alternativos? Se definen, supongo, de una manera un poquito mejor de lo que yo he hecho ahora mismo. Defínelo un poquito. Sí, sí. Vamos a ver, en el fondo esto es muy fácil. Si tú piensas en la palabra alternativo, ya te vienen a la cabeza dos cosas, ¿no? Si analizamos un poco terminología. ¿Alternativo qué es? Lo primero, Pseudociencia. no, no, Uf, aquí saco la doctora en filosofía. El alternativo, ¿qué es? Por un lado, alternativo es una cosa minoritaria, ¿no? Es decir, está lo mainstream y está lo alternativo. Lo alternativo es lo minoritario, no le gusta a tanta gente, XX. Entonces, es una cosa minoritaria. Cuando nos referimos a los recursos alternativos, por tanto, nos tenemos que estar refiriendo a recursos hídricos que no son los más ampliamente usados. O sea, esto es una de las primeras cosas que pensamos. Pues efectivamente, las aguas superficiales, es decir, lo que tú decías, las presas u otras fuentes, digamos, de agua superficial, ríos, etcétera, que pudiéramos pensar, junto con las aguas subterráneas, pozos, pues son los recursos convencionales que son los más ampliamente usados. Los alternativos, que son los que vamos a comentar hoy, son los más minoritarios. Por otro lado, alternativo también se refiere a una cosa que yo siempre hago una cosa, pero tengo una alternativa. Es decir, se refieren a una cosa que cuando no puedo utilizar lo que normalmente utilizo, pues utilizo estos recursos. Un respaldo. Entonces, es un respaldo. Entonces, efectivamente, es verdad, los recursos alternativos muchas veces entran en juego en nuestro suministro, en el mix hídrico, digamos, cuando los recursos convencionales pues no están disponibles, o hay una situación de escasez o crisis hídrica, por lo que sea. Y yo creo que es un poco, si abrimos así, ¿no? y llamamos a los recursos alternativos y llamamos específicamente los que son la desalación, es decir, tomar recursos de agua de mar, ¿vale? Vale. Quitarles la sal, quitarles todo lo que tiene que no es agua y convertirlos en un recurso hídrico. Y la otra que explicaré un poco más, que es la reutilización de aguas, que es todas las aguas, digamos, que nosotros utilizamos y que contaminamos, pues también hacer un tratamiento que las devuelva a una calidad muy buena para poder ser utilizadas, esos son los recursos alternativos. Pues ya estamos diciendo, nada más que llamándolos, que los vamos a usar poco y que los vamos a usar además solamente como una Lo alternativa. estamos condenando, ¿no? Con lo cual sí, sí, esto es predestinatio. O sea, sí, sí. a partir de aquí, ¿qué vamos a hacer con los recursos alternativos? Estamos todos intentando convencernos de que los recursos alternativos, ostras, son más sostenibles en momentos de, sobre todo la regeneración, la reutilización, ostras, hay que utilizarlos tal, pero les llamamos Ahí alternativos. está. Oye, yo propongo ya nada más de entrada que a esto hay que cambiarle el nombre Exacto. Hay que Yo estoy de ascenderlo a acuerdo. recursos simplemente, ¿no? a Sí, recursos. porque, a ver, también mucha gente piensa que por el hecho de ser alternativos y tal, suelen ser los más caros y no tiene por qué. Vamos, ponte a sacar agua de pozo de 500 metros de profundidad, que los hay. Comparado eso con el agua regenerada, no es nada. Esto es uno de los temas muy interesantes y Bueno. que efectivamente nos señala Alejandro y que vamos a Ya comentar. hablaremos un poco más adelante por qué no se utilizan si son tan buenos y tan bonitos y demás. Vamos a empezar por lo básico, ¿vale? Entonces, los recursos alternativos importantes o más importantes o los que se supone que tendríamos que tener
un poco más de atención son la desalación, principalmente de agua de mar. Tenemos agua de mar toda la que queramos y más. La gente dice, ¿por qué no cogemos agua de mar? Algunos países piensan eso y tienen la capacidad de hacerlo a costa de, bueno, ya nos contarás. Y luego está la reutilización de aguas básicamente residuales, ya sea para un montón de cosas, porque claro, aquí no estamos diciendo para qué la vamos a utilizar, no hace falta que lo utilicemos para beber, o sí, o a lo mejor es mejor para beber, o mejor para regar, o mejor para la industria. Entonces, empezamos un poco para que la gente entienda. La desalinización del agua. ¿Cómo se desala el agua? Básicamente, a grandes rasgos. Muy bien, pues vamos a ver. Desalar agua, que es esencialmente... lo podemos ver de dos maneras, como quitar la sal al agua o extraer el agua de agua salada, ¿no? Es verdad, son dos maneras de verlo. Se ha hecho a lo largo del tiempo de diferentes maneras. Dos de las tecnologías que han sido más utilizadas y que los que os pongáis un poco más en contacto con este campo, pues enseguida veréis, son las térmicas, evidentemente. O sea, esto es como hemos visto nosotros cuando hemos hecho experimentos en el laboratorio, los que hayáis hecho una carrera de ciencias o lo que sea, cómo se produce la sal, pues evaporando el agua, ¿no? Que esto es el extraer el agua de la sal, se evapora el agua sin la sal y evapora, luego la condensa en otro sitio y ya se condensa. Es lo típico que tienes que hacer en una isla desierta si te quedas en una isla ahí varado y no tiene un río. Si haces eso, hay algunos sitios ahí con no sé si lo habéis visto, la guía de supervivencia que pone un cacharro con agua de sal y luego pone encima un plástico y una piedrita encima, ¿vale? Para que la parte de dentro baje un poquito y luego en el centro pone un vaso limpio, entonces el agua del mar se evapora, va hacia el plástico, se condensa, baja hasta la piedrita por dentro y gotea y ya estás destilando agua. Y ahora es cuando no queremos preguntar a Luis qué es lo que ha hecho estas vacaciones. Así me veis mucho más delgado, con mucha más barba y con quemaduras de tercer grado. Claro, ahora es cuando te viene a la mente también el último superviviente, cuando te hace lo mismo, pero con su propia orina. Bueno, Dios mío. Bueno, eso ya para la parte de reutilización. Esto es muy ya no lo explicas tú, ¿vale? Reutilización. Tampoco lo he probado, pero bueno. Pues bueno, como os comentaba, efectivamente, una de las tecnologías más empleadas son las térmicas, son las que se utilizaron durante mucho tiempo de manera mayoritaria, ¿vale? Y se han llegado a perfeccionar muchísimo con diferentes etapas de este proceso que lo que hace es que cada vez pues, se tenga que utilizar menos energía térmica para hacerlo. Lógicamente, aquellos países donde se han implementado son los países donde hace mucho calor, ¿vale? Os imagináis en Oriente Medio, cosas así, pues se han utilizado muchas estas tecnologías. Y luego está la otra tecnología que, como ha llegado a muchas de nuestras casas, pues también nos suena mucho, que es la tecnología de la ósmosis inversa. Y esto es tecnología de membranas, ¿vale? Si tuviéramos que clasificarla al mismo nivel de tecnología térmica, pues esto es tecnología, digamos, física de separación y es específicamente tecnología de membrana. Básicamente es una barrera, la membrana, que es la que tiene este proceso, que permite pasar el agua y no deja pasar la sal, o pasa muy poquita sal a través de esta membrana. Para hacer este proceso hay que meter una presión tremenda, que es lo que siempre se dice, ¿no? Que ostras, es que la ósmosis inversa y la desalación pues, consume mucha energía, pues está derivado de esta presión que yo tengo que poner al agua para. Claro, es que la presión habla, vamos, lo último que así recuerdo por encima eran como unos 70 atmósferas, ¿no? Era más o menos por ahí. Marina. Sí, siempre más de 60 bares. Vale, pues eso básicamente para que la gente lo entienda es como tener una bomba que suba agua a un edificio de casi 700 plantas o 600 plantas. Es decir, eso es una brutalidad de energía. Eso, un chorro de eso te corta por la mitad si hubiera un agujero. Pues esta tecnología, que lleva 20 años en desarrollo más, es una tecnología que empezó consumiendo muchísima más energía y que hoy en día la tenemos muy, muy optimizada y es lo que ha conseguido, esta optimización, digamos, de la tecnología es lo que ha conseguido que desplace a todas las tecnologías térmicas y que ahora mismo prácticamente el 90% de la capacidad que se instala de desalación, de los grandes proyectos de desalación, son en esta tecnología. ¿Por qué? Porque ya es energéticamente más eficiente. ¿Cuál es el límite
Porque uno dice, esto es como la ley esta de Moore de los procesadores, ¿no? ¿Hasta dónde llega la capacidad de tal? Claro, Pues llega un momento oye, en que no llega podrá un llegar. momento en que, y esto lo hemos llegado a decir una vez, en este podcast se cumplen las leyes de la termodinámica Sí, sí, eso es lo principal. y, Si, y si para... ustedes no cumplen la ley de la termodinámica, por favor dejen de escuchar este podcast. Dejen este podcast. Entonces, pues claro, efectivamente, la energía requerida a nivel termodinámico para separar separar una conductividad determinada de una solución química, pues esto es lo que nos da ese límite. Estamos relativamente cerca de encontrar ese límite. Hay temas que lógicamente son inevitables, pues el rozamiento del agua, las tuberías X, ¿no? Como va pasando pues, por los diferentes procesos. Pero vamos, el proceso lo tenemos bastante optimizado. ¿Se podrá optimizar un poco más? Sí, pero ya estamos mirando escenarios de la energía que tenemos, cómo la podemos sustituir con otras fuentes más renovables, etcétera, pero no necesariamente optimizaremos mucho más. En cualquier caso, la ósmosis inversa ha supuesto, como os digo, la instalación de miles de proyectos de desalación en todo el mundo y que estos hayan podido realizarse de manera costo eficiente, ¿vale? O sea, una tecnología súper, súper importante. Y súper desarrollada. Y en España también. Vamos, ¿En España se instalan de los tipos térmicos? ¿O no? Yo la verdad que no he Yo escuchado. creo que si hay algo será hiperminoritario en Seguro. España y sobre todo con el gran desarrollo que tuvimos de la desalación a través del plan agua, lo que se han instalado son ósmosis inversas, entre comillas, toda la vida, ¿no? Pero Sí, sí, yo, digamos procesos bastante, bastante más modernos. sí, yo diría que la parte térmica más para los países que tengan tema volcánico y todas esas cosas, porque si no, o por lo menos termas. Vale, más o menos sabemos cómo funciona la desalación así a grandes rasgos. Mete mucha presión al agua, el agua atraviesa estas membranas y separamos el agua de las sales. Luego, si no las queremos beber y demás, pues ya hay cosas como la remineralización y demás. Pero básicamente ahí es donde se consume esa gran cantidad de energía y es un poco el escollo, ¿no? Principal, por eso no tenemos agua abundante y gratis y no tenemos problemas de agua porque necesitamos aplicarle mucha energía, ¿no? Ese es Ujú. un poco el resumen. Y luego tenemos la otra parte de la que hablamos, que es la reutilización de las aguas residuales, ya sea urbana o agua, bueno, también habrá aguas residuales de industria y demás, que podemos convertirlas también, depurarlas para el consumo o humano o el consumo Exacto. de industria y o regadío. ¿En qué consiste más o menos o qué tecnologías más o menos se utilizan para conseguir esto? Pues vamos a ver, el caso de las regeneradas ya es, entre comillas, un poquito más complejo. Igual que el agua de mar, siempre es agua de mar y se trata hasta una calidad que es, digamos, potable, es decir, es altísima calidad de agua. En el caso de las regeneradas, pues lo que tenemos es, vale, pues nosotros estamos utilizando todos los días agua. El grueso del agua, digamos, que se puede reutilizar de una manera centralizada es la de uso urbano, porque va todo a parar al mismo sitio. Es decir, cuando nosotros estamos utilizando agua en nuestras casas, pues es recogido, se lleva a un proceso que es lo que digamos es los procesos de depuración de aguas, que lo que hacen es ponerla en una calidad suficiente como para que sea de vuelta al medio. Y a partir de aquí, pues nosotros lo que podemos hacer son tratamientos adicionales, ¿vale? A estos caudales que salen. Se puede reutilizar el mismo razonamiento, se hace en la industria, pero normalmente se hace para reutilización interna. ¿Por qué? Porque tú no tienes, igual que en el caso del urbano, una centralización en el mismo sitio de todo el uso de las aguas, ¿vale? Entonces, normalmente la industria lo que busca es, oye, voy a recuperar todo lo que pueda, pero no estaríamos hablando, lógicamente, de volúmenes gigantes. En el caso urbano, sí. Es decir, en el caso urbano se recoge centralizado, ahora la tenemos en una calidad suficiente como para que si la abierto al mar, al río, etcétera, donde tenga el punto de vertido, no haya un impacto ambiental, pero nos cabe la consideración. Ostras, si estamos cogiendo agua del mar y le estamos extrayendo la sal con 60 bares de presión XX, ostras, este agua no es más fácil, tiene menos salinidad, menos etcétera, menos cosas, ya la hemos tratado hasta un punto, no tendría sentido volverla a utilizar. Vale, pues claro, sí, sí que tiene mucho sentido volverla a utilizar. ¿Cuáles son los tratamientos que se van a implementar para que ese agua se pueda utilizar en diferentes usos?
Pues depende del uso. Esto también es súper obvio, ¿no? Es decir, yo puedo utilizar, yo tengo tecnología, ahora mismo eso es una cosa que me gustaría muchísimo señalar. Nosotros tenemos tecnología implementable ahora mismo, comercial, para poner el agua en una calidad suficiente como para bebérnosla. Sí, Es sí. decir, el más alto estándar de calidad. También tenemos tecnologías que son mucho más baratas, por así decirlo, con menos costes de operación, que nos la ponen en una calidad pues muchísimo más baja, ¿no? Que pueda utilizarlo Ujú. desde usos urbanos como baldeo de calles hasta un uso mayoritario que tenemos en España y otros países de Europa, que es el de agricultura, ¿vale? Utilizamos el Claro. agua para regar y esto no necesita una calidad tan grande y podemos llevar así pues usos recreativos, usos medioambientales, usos industriales que sí que requieren otra vez muchísima calidad porque sobre todo para determinados procesos industriales pues sí que hace falta una calidad determinada, pero lo que me gustaría destacar es que igual que en el caso de la desalación, en la reutilización, digamos que tenemos todo un set de tecnologías que podríamos utilizar para llevar el agua a la calidad que queramos. La Claro, cuestión es ya, claro, dependiendo de lo que quiera, de la calidad que quiera, utiliza una tecnología u otra. Y bueno, y dentro de la misma calidad, pues a lo mejor si hay varias tecnologías, pues en función, también hay mucho desarrollo y demás, ya lo que te convenga más. Pero exacto, bueno, si podemos depurar un agua que está, no voy a decir contaminada, porque contaminada parece que son siempre contaminantes malos. Por ejemplo, que tiene algo que es muy perjudicial para utilizar el agua, como el agua de mar, que tiene mucha sal. Si podemos ir de lo peor a lo mejor con la osmosis inversa, podemos hacerlo proceso intermedio, pues un poquito más, o un poquito más, o un poquito más, o ya calidad sí. brutal, que sería volverla a utilizar, que ya se está utilizando. De hecho, en algún programa hemos hablado sobre la capacidad que tienen, bueno, la capacidad la tenemos, pero en algunos países se ha implementado, en algunas ciudades se ha implementado el hecho de coger aguas residuales, depurarlas y poder incluso beberla. Es decir, podemos Ujú, tener ujú. todo el rango de tratamiento. Sí, y a raíz de esto, también me gustaría preguntarte, Marina, ya que te tenemos aquí y como nunca estás por aquí, claro, estás hablando que en el agua de mar, el agua salada, más o menos es un agua homogénea, que se trata siempre en las mismas condiciones, más o menos la temperatura que tengamos invierno-verano prácticamente, y no hay muchos cambios. Pero en las aguas urbanas sí que podemos encontrarnos cambios dentro de una misma ciudad, una misma zona, porque lo mismo tenemos un episodio de infiltraciones, que tengamos un episodio de un vertido urbano, un vertido industrial. Totalmente, Sí, Todo solo totalmente. para esto, o de lluvias, de repente te viene un o montón una de lluvia, agua exactamente. y viene O muy sí, sí, diluida. nos pasan desde un poco lo que, haciendo un poco, em, sintetizando lo que decía Alejandro, hay cambios debido a que yo puedo estar en una zona y, por ejemplo, en esta zona, pues efectivamente me ve afectado porque mi red de drenaje tiene infiltraciones salinas y entonces el agua que a mí ya me llega a mi depuradora está más salada de lo que está en otras localizaciones y esto pasa, por ejemplo, en las zonas de costa, pasa bastante porque tenemos pues un subsuelo que está afectado por una cuña salina, etcétera, tienes el mar Básicamente, sí, cerca que hay agua y salada entonces en el em, subsuelo y se mete y por se redes de mete, drenaje, no están, bueno, que tienen su exacto. antigüedad y se cuelan por ahí. Estas tuberías que recogen nuestra agua, pues oye, si en algún punto hay alguna rotura, lo que sea, entra agua del subsuelo que está salada y lo que nos llega a la depuradora, que es, ostras, pues agua salada. ¿Y aquí qué hacemos mucho? Pues poner osmosis inversa. Si ya no lo sabemos, Sí, ya está esto inventado, pero para qué ya no tantas lo sabemos. cosas ponemos inversa Claro. al final de la depuradora y nos Y esto olvidamos es, de todo? exacto, y esto sería una variación, digamos, geográfica, ¿no? En función del caso. Puedes estar afectado más por agua e industria, por ejemplo, y tener pues determinados componentes orgánicos que sean más o metales o algunas otras cosas. Y luego están las dinámicas, digamos, más estacionales o por eventos. Es decir, si tengo un evento de lluvia, pues me puede venir un agua que esté pues, o más diluida o al principio con un pico de contaminación en función de si de cómo esté configurado el proceso. También me puede pasar que tenga una estacionalidad de vida a que tengo, por ejemplo, mucho turismo en verano y entonces la planta depuradora está muchísimo más... Eh, si está dimensionada muy a capacidad, pues a veces hay más contaminación
fuera, o digamos, estoy más al límite de los criterios de calidad de lo que debería, etcétera. Entonces, ahí sí que tienes que tener un proceso, una serie de pretratamientos que lo que te permitan es hacer frente a estas singularidades geográficas y esta dinámica en operación que te puede pasar muchas veces. ¿Vale? Esto es un poco el caso. Son problemas que tiene a la hora de gestionar eso. Pero al final, bueno, las tecnologías deben de ser suficientemente flexibles para adaptarse a estos cambios, básicamente. Exacto. Decir que en el caso de la desalación también pasan cosas, ¿eh? Y por eso, por ejemplo, antes en las desaladoras lo que se hacía muchos eran tomas de pozos playeros, lo que se decía básicamente es pozos playeros. Sí, lo que se hacía era que se hacía un agujero en la playa, ¿no? Como en zona, en zona de arena, y entonces la propia arena te hacía de filtro, de pretratamiento de ese agua que tú estabas captando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando las plantas de desalación alcanzaron una capacidad determinada, tú no podías ir agujereando tanto espacio, ¿no? Entonces lo que se hicieron fueron tomas en superficie. Entonces se llevaba un tubo y se tomaba muchísimo más caudal de mar abierto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro, que estás afectado por sobre todo blooms de algas. Por ejemplo, si tienes un episodio de bloom algal en función de dónde estés, entonces empezaron a hacer tomas más profundas y con diferentes procesos de captación, etcétera. O sea que también te pueden pasar cosas y sobre todo en las grandes desaladoras te pasan cosas a nivel de pretratamiento. Pero es cierto que en el caso de las residuales pues hay un nivel de incertidumbre, digamos, mayor, ¿no? Siempre te puede pasar algo. Muy bien. Y bueno, estos son las dos grandes grupos de fuentes alternativas que ahora mismo pues se están desarrollando. Pero luego de la gente que nos escucha, seguramente cada cierto tiempo verá un artículo de un nuevo aparato novedoso que convierte el agua salina en agua potable con agua solar, o extraer agua de la atmósfera, una máquina que extrae agua de la atmósfera y extrae hasta 50 litros al día y demás. Este tipo de tecnologías así que parecen sacadas del futuro y que tienen, bueno, al principio como dudosa credibilidad y demás. ¿Ese tipo de tecnología realmente hay algo ahí detrás o son simplemente ideas felices o realmente sirven pero podrían servir en casos muy específicos? Tú cuando escuchas o lees algo de esto, te lo leo o simplemente dices, bueno, otra pseudo tecnología. No, a ver, hay que entender una cosa, que es que cuando nosotros pensamos en tecnología, pues la tecnología tiene diferentes grados de desarrollo en función del momento en el que nos encontremos. Hay una cosa muy graciosa que son se llaman los gráficos de Gartner, que son los gráficos del hype de una tecnología, que es dónde está su tecnología en hype versus el grado de desarrollo que tiene. De Gartner, yo creo que deberían de cambiarlo a los gráficos de Elon Musk. Porque yo creo que Sí, ahora esto es mismo mucho. Sí, es el rey. Pero bueno, que digamos que tecnologías están saliendo y que hay efectivamente la de condensar agua del ambiente, etcétera, etcétera, pues son tecnologías que están en un grado de desarrollo mucho menor, con unas aplicaciones ahora mismo de volúmenes mucho más bajas. No debemos esperar que estas tecnologías, si pasan el filtro del desarrollo tecnológico y el escalado, pues no las vamos a ver el año que viene ni el de después, lo veremos en mucho tiempo. Os estaba contando, ¿no? La ósmosis inversa lleva más de 20 años en desarrollo, ¿vale? Ha pasado por diferentes fases en las que consumía diferente energía, que había en diferentes escalas de implementación. Hoy en día es una tecnología súper madura, pero han pasado décadas para que eso pase. Pues es lo mismo con las tecnologías y muchas tecnologías esas en el camino, pues no llegan. O sea, normalmente hay pocas tecnologías, ¿no? Que al final consiguen ser las que a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de escala, pues salen. Entonces, hype muchísimo. O sea, yo creo que hay que probar tecnología y todas estas que están basadas, por ejemplo, ahora todo lo que es pues capturar energía a presión de las olas o para desalar o efectivamente sacar, condensar vapor, pues oye, son tecnologías que ahora mismo no están implementadas a un nivel que podamos
que podamos decir, ostras, vamos a tener agua viniendo aquí. No, eso no es así. Pudiera ser, pero no están en ese nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que sí que está? Todas estas otras cosas. Y aquí sí que me gustaría decir algo. Y es que cuando nosotros vemos esos titulares nos puede dar la sensación de que lo que pasa es que nos falta tecnología. Es decir, ostras, es que, claro, si tuviéramos esta tecnología, Claro. pasaría que esto sería todo mucho más fácil y esto estaría todo implementado y tal. Hombre, pues no tengo esa opinión y creo que muchos de los compañeros del campo van a coincidir conmigo. Es decir, el problema ahora mismo de los recursos alternativos y de su implantación no es que no exista tecnología, no es que no exista tecnología madura, no es que no exista tecnología robusta y probada e implementable y que no pase nada cuando tú implementes estos procesos. Son otras cosas las que están mayoritariamente generando barreras. Por tanto, cuando tengamos estas tecnologías, pues habremos resuelto a lo mejor alguna parte del problema. Ostras, pues ahora es más barato a lo mejor o es más X, pero hay muchas otras cosas que no vamos a haber resuelto. Con lo cual, ojo con pensar que el problema está en la tecnología, porque tenemos tecnología. O sea, eso no es Ese no es una el cuestión. problema. Pero cuéntanos, ¿qué barreras son esas? Nos tienes aquí intrigados. Eso, si todo es tan bonito y lo tenemos todo dominado, ¿por qué no se hace en todos lados, Bueno, pues aquí hay elementos, ¿no? Uno de los temas que sucede, y esto quizá es complicado, ¿no? de entender cuando no estás tan familiarizado con el sector, es que el sector del agua a nivel de normativa, de gobernanza, de instituciones, de administraciones, digamos que en un momento determinado te deben de permitir que una cosa suceda, como por ejemplo que tengas una instalación de reutilización con las autorizaciones pertinentes, con todo esto, pues es complejo, ¿vale? Es decir, que una persona haga un proyecto de reutilización no es súper sencillo y pues hay una cuestión de gobernanza, quizá normativa, que se podría hacer más sencillo, porque muchas administraciones y muchos niveles de administraciones en un momento juegan un papel, con lo cual hay una cuestión de gobernanza. Quiero decir, que puede que no te dejen, que te pongan impedimento. Puede que para ti sea complejo entender, por ejemplo, si eres una comunidad de regantes o eres una persona que quieres hacer un proyecto de reutilización, exactamente esto, cómo se tiene que hacer, porque en qué requisitos se tienen que cumplir, y es complejo muchas veces hacer estos proyectos. Vale, no es que no te Pero bueno, dejen, pero que hay burocracia hay y mucha, escollo, no hay exacto. facilidades. No es inmediato que tú vayas a una y venga, ostras, pues cojo el agua, ¿no? Y entonces ahora la pongo aquí, ¿no? Una manguera, venga, pásala. No. Hay, digamos, toda una serie de elementos normativos que lógicamente se tienen que tener en cuenta. En el caso de las regeneradas es muy así. ¿Por qué? Porque la regenerada es un recurso hídrico súper discriminado, yo lo voy a decir, ¿eh? Pero Pobrecita. hay muchísima discriminación con este recurso hídrico. Y es que al final, cuando tú piensas, pues el agua subterránea, las aguas superficiales e incluso el agua desalada nadie pone ningún problema a que se meta en las redes de agua potable. Bueno, hay gente que dice, es que sabe mal, no me gusta, pero se Bueno, la beben. sí, Se pero duchan con ella. no hay ningún elemento normativo extraño. Es decir, al final esto es tú desalas el agua y tú las pones en unos parámetros de calidad, la estabilizas y la metes en las infraestructuras de distribución que ya tenemos habilitadas para los recursos convencionales y es un recurso más que está entrando en el sistema, ¿no? O sea, no ha habido que hacer una red separada, no ha habido que hacer nada, es decir, simplemente ha entrado en el sistema como un recurso más. Entonces nosotros visualizamos las aguas subterráneas, las superficiales e incluso el agua de mar como aguas puras, ¿no? Aguas azules, aguas Sí, sí. que no tienen, digamos, no son aguas sucias, Claro, están en contacto con independientemente. la naturaleza, por lo tanto Están ya en la eso le naturaleza, da claro. un barniz de Sí, naturalidad y de... exacto, el imaginario es espectacular. Luego, las aguas residuales, ¿qué sensación tenemos de las aguas residuales como sociedad? Y así está de manifiesto, ¿eh? Pues que son las aguas sucias, Claro. fecales,
que están contaminadas de patógenos, que hay un peligro, que si nos ponemos en contacto con esas aguas que podamos adquirir enfermedades, hay riesgos microbiológicos, hay toda una serie de elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lógicamente aquí entran tanto medio ambiente, tanto digamos lo que son competencias de medio ambiente como competencias de salud, para ver un poco pues, cuáles son los parámetros, cuáles son las autorizaciones que se tienen que tener, etcétera, porque hay muchísimo cuidado de que estas aguas pues, no generen un problema sanitario. ¿Vale? Es que tienen ese peligro si se mal utilizan. Que se pueden utilizar perfectamente y pueden ser igual de sanas. El problema está en un momento dado. Y si no y si no se regeneran bien y al final hay está un problema. Bien, pero yo te digo una cosa. Si tú entras en una habitación y te sientas en la mesa, yo te pongo un vaso de agua delante y te pongo la analítica delante de ese agua y tú, ese agua no se puede distinguir de un agua potable, es un agua que cumple parámetros de potable, ¿por qué la vas a discriminar? Es decir, ¿qué tiene el agua? Es agua. Es decir, una vez que has limpiado el agua es agua, ¿no? Es decir, claro, no es otra cosa que no sea agua. Pero es más, si tú coges y le dices a una persona, mira, vamos a coger esta depuradora, la vamos a conectar a un sistema de tratamiento extra y la vamos a meter en la red y te la vas a beber. Y te dice, ni de coña. Dice, bueno, vale, ahora cogemos esta depuradora, la echamos a este río y ahora la cogemos 10 kilómetros más abajo, que está el otro pueblo, la cogemos, la depuramos y la meto. ¿Qué pasa? Pues eso es lo que estás bebiendo todos los días. ¿Tiene algún problema? No. ¿Por qué? Porque esos 10 kilómetros de río han sido bendecidos. Más gracioso incluso está la típica anécdota de que como no te dejan utilizarla por normativa y todo esto, tú echas el agua del terciario, la puedes echar al río y 2 metros más abajo coges el agua y ya la puedes utilizar. Claro, y ya no es solo por normativa, sino que en la cabeza de la gente hace algo que diga, pues ya no está tan mal. Esto, por dar el nombre técnico, se llama reutilización potable indirecta. Vamos a hacer un sistema complejo de reutilización potable indirecta que es echarla y luego vuelve a coger. No, pero esto sucede mucho que las captaciones del agua potable pues, están, digamos, influenciadas por vertidos de depuradora y no pasa absolutamente nada y pasa el proceso de potabilización y tranquilamente estamos bebiendo agua que es básicamente regenerada, un poco diluida. ¿Sabes? Más, hay un río conocido que es el río de los 7 estómagos, no diremos cuál es para no herir sensibilidades o que alguien deje de beber agua del grifo. ¡El Tajo! Pero no, el Tajo será el de los 100 estómagos, vete a saber. Pero hay uno muy conocido que es el de los 7 estómagos, que lo conoce todo el mundo y tal. Pues yo no lo conozco. A mí ¿Lo conoces? No, ¿cuál es? ¿7 nada más? No, ese, bueno. Pues el Guadalquivir, imagínate el Guadalquivir o el Tajo o el Ebro. Pues imagínate. Pues dilo qué pasa. Pues sí, lo decimos. El Llobregat, que mucha gente en Barcelona dice, no, el agua aquí, tenemos la planta, tal. El agua que pasa que llega allí, vamos, de 7 estómagos, y si no fuera por las depuradoras que hay aguas arriba, a lo mejor no llegaría ni agua. Exactamente. Bueno, tengo que decir que sí, es así, es uno de los casos, y la tecnología que se ha implementado en este caso está al nivel de tratamiento de aguas complejas, ¿no? Es un poco esta idea. Entonces, el agua es agua. En Singapur, que han desarrollado muchísimos proyectos de reutilización y lo tienen súper por bandera, lo llaman, al agua regenerada le llaman one water. Es que solo hay un agua. El agua es agua. O sea, el agua no viene de aquí o de allá, el agua es agua. Entonces, tú no tienes que pensar en el agua de, tú tienes que pensar, este agua que yo tengo aquí ahora mismo, ¿qué calidad tiene? Pues es calidad apta para consumo humano, pues entonces es agua apta para consumo humano. No tengo que, no, pero es que como venía, bueno, porque a mí qué me importa de dónde venía. ¿De dónde viene el agua? Pues no sabes de dónde viene el agua que te estaba viendo del manantial, vale, está en el manantial, y antes dónde estaba. Pues, qué sé, seguramente el hidrógeno viene de una estrella, Luis, y el oxígeno de otra. Es como hacerle un examen a alguien que te saque nota y luego, ¿sabes? Como hacerle más preguntas para ver si, pues a lo mejor todavía te suspendo, ¿eh? ¿Tú? Pero que me cae mal. El examen es el examen. Pues ya está, ¿no? Entonces es un poco, bueno, ya habéis visto un poco cuál es mi opinión. Al final es, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes un agua que te genera, pues eso, por las problemáticas que tiene, que evidentemente son reales, no estoy diciendo que nadie se tenga que beber agua de secundario,
de salida depuradora. Pero bueno, porque hay que implementar una serie de barreras de seguridad y toda una serie de monitorizaciones y hay que tener en cuenta el riesgo. Una vez que eso se tiene, pues bueno, también es verdad, están todas estas autorizaciones que hay que procesar y luego está el tema de los costes. El tema de los costes, que ya señalaba Alejandro al principio, pues es una cuestión con los recursos alternativos. ¿Y por qué? Dices, ¿por qué? Bueno, sí, hay muchas cosas, ¿no? También me cuesta potabilizar, también me cuesta extraer de los pozos, o también me cuesta. Es cierto, pero al final, ¿qué es lo que pasa? Que los recursos convencionales, digamos, ya tenemos la infraestructura hecha, son infraestructuras que además se asume que la recuperación de costes es muy baja. Esto es una problemática común, ¿no? Que pagamos mucho menos, digamos, las infraestructuras de agua tienen que ser tiene que haber aportes adicionales porque con lo que pagamos del agua no estamos cubriendo lo que cuestan esas infraestructuras. Pero Competencia desleal de la esto, otra pero agua, totalmente. Discriminación. Esto está normalizado. Esto está Yo se lo normalizado llamo, nosotros. está todo regalado, esto está regalado. Claro, pero que no estamos nosotros como usuarios de agua siendo repercutidos el coste real de esas aguas. Y cuando tú intentas que los recursos alternativos sí traspasar ese coste al usuario, evidentemente aquí lo que pasa es que un agua como el agua regenerada, que a lo mejor no tendría que tener tanta diferencia, pues ostras, de repente lo ves. Y encima, si le añades a esto que no solamente hay que hacer el proceso, sino también como no la puedo meter en la red que ya hay, tengo que hacer redes adicionales, la tengo que bombear, tengo que llevarla a sitios donde esté el punto de uso, ostras, pues ahí ya son costes adicionales que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿en quién se repercute esto? Pues normalmente lo que se pretende, ¿no?, es repercutirlo al usuario, que por otro lado sería lo que debería de ser siempre, ¿no? Pero que o todos o ninguno, ¿no? Es un poco la idea, porque si no lo que estás haciendo es, como yo digo, pensad, ¿no? Es como si hacer a la gente que pague el gimnasio, pero subvencionar el tabaco, ¿no? Es un poco la idea es esto, ¿no? Es un poco, ostras, no, todo igual y de manera que se incentiven comportamientos que, por ejemplo, en el caso del agua regenerada, súper claro, más sostenibles, que tengan unos costes energéticos menores o que puedan ser consecuentes. Bueno, todo lo que es la filosofía de economía circular. Entonces, bueno, tiene sentido que en un país con el estrés hídrico que nosotros tenemos le demos varias vidas al agua, ¿no? Y que no penalicemos tanto nuestros recursos convencionales. Es decir, que si tuviéramos en cuenta todos los costes de todos los tipos de agua, estas aguas serían competitivas. Es decir, sería una opción. Depende del caso, Luis, porque al final esto es, cuando nosotros pensamos en el coste, no nos tenemos que quedar solo en el coste del tratamiento del agua, ¿vale? Aquí sí que podríamos empezar a comparar, pero ahora tenemos que pensar dónde está produciéndose el agua y dónde está el punto de uso. Claro. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que ese agua llegue ahí? ¿Qué es lo que me cuesta todo eso? ¿Vale? Pues habrá muchos casos. Habrá casos en los que, por ejemplo, la depuradora esté cerca de unos campos, entonces sea muy normal, ostras, no, voy a hacer un tratamiento adicional y le voy a llevar esto aquí, etcétera, versus tengo una presa en no sé dónde y estoy abasteciendo desde no sé qué sitio y tal. Lo que pasa es que no estoy percibiendo el coste que cuesta el convencional y en comparación a lo mejor la regenerada todavía me sigue siendo más costosa. Y estas son cosas que pasan. Entonces, en función del caso, podríamos encontrarnos que no sería tan gravoso. Aquí, la solución a este problema, yo no la tengo. O sea, creo que es un problema muy complejo, que tiene mucho que ver con cómo se repercuten los costes de los servicios y cómo se incentiva el uso de las aguas regeneradas, etcétera. Son cosas que tendríamos que invitar a un economista prácticamente o a alguien más. Yo aquí llamaría a Marta, a ver si puede hacer un estudio sobre esto. No, pero que es un tema muy complicado, pero que es cierto que los recursos alternativos muchas veces tienen esta situación. A mí esto me está sonando, ¿vale? Cuando ya, aparte de meter pues agua de un embalse, agua de un río, agua de un pozo, metemos agua de reutilización, agua de desalinización y demás, y que unos tienen unos costes y otros costes, me está recordando mucho al problema del mix energético que tenemos ahora, de que tenemos un mogollón de energía, cada una con su tecnología, y al final, como necesitamos todas,
Al final se termina consumiendo todo tipo de energías, cada uno con su precio. Bueno, no, cada uno con su precio. Al final las pagamos todas al precio más caro. Pero Mm. llegará un momento en que tendremos que hacerlo. Es decir, tendremos que tirar de esa. No porque no vamos a tener de las, entre comillas, baratas. Vamos a tener que utilizar todas. Entonces nos vamos a tener que organizar. Y al final, pues tendremos a lo mejor que, pues eso, que subir el coste de una o subvencionar la otra o hacer un mix ahí todo junto y sacar un precio unitario y que nos organicemos, porque si no, es que llega un momento. Exacto, aquí el diseño de los mercados, lógicamente, pero sí que lo que está claro es que hay que generar los incentivos adecuados para que el agua regenerada se pueda usar en todas aquellas instancias en las que tiene sentido, que son muchas, y que no se use cuando no hay recursos convencionales, sino que se use de manera regular Es que, para cubrir todo tipo de es que usos. en muchas zonas ya no hay recursos convencionales de manera sostenible. Porque sí, hay recursos convencionales de pozo, pero ¿qué te estás cargando el acuífero? Eso ya no se Ujú. debería de conseguir. No, no, mira, es que si el acuífero no se está recargando y su uso no es sostenible, no puedes utilizar el pozo, tienes que irte a otro. Y cuando lo otro ya se ha gastado, ¿vale? Cuando las otras opciones se hayan gastado, entonces te va aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es más caro? Bueno, pues tendremos que ver si lo tienes que pagar o lo tenemos que pagar entre todos o... Porque bueno, el agricultor dice, bueno, es que me va a costar mucho más dinero. Pues mira, o subvencionamos eso o pagamos más caras los pepinos en el supermercado o algo habrá que hacer. Uno de los temas que pasa es que nosotros y somos un país con escasez hídrica y somos un país que sobre todo en ciertas zonas, en las zonas del sur y el sureste, reutilizamos agua y somos un país que usa agua de desalación, sí que me gustaría poner esto en contexto, ¿vale? Porque muchas veces se dice, es que en España es donde más por ejemplo, se utiliza, estamos en la cabeza de la regeneración de aguas en Europa. Y nos damos muchísimas palmaditas en la espalda y tal, y es verdad, y esto es cierto, y está muy bien y hay que congratularse, pero a la misma vez pongamos estas cifras en contexto. ¿Cuánto es esto? Exactamente, vaya a ¿Vale? ser que en el país de los ciegos el tuerto sea el rey. Pues vamos a ver. Si nosotros estamos hablando del mix hídrico que nosotros utilizamos en España, lo que vemos es que los recursos convencionales, y vamos a separarlos, ¿eh? Tenemos un 80% de superficiales, ¿Vale? Que son tenemos presas, ríos y demás. exacto, un 19% de subterráneo, ¿vale? Que son pozos. Pozos, Te has quedado y esperando como para la acotación. y un 1% de recursos alternativos, es decir, regeneradas más desaladas. Es decir, esto es lo que representa de manera real en nuestro mix hídrico estos Sí que recursos son ahora mismo. alternativos, sí, señor. Son muy Sí, sí. alternativos. Y ahora vamos a pensar en otra cosa, porque podríamos decir, ya bueno, pero es que el agua que se utiliza para agricultura, por ejemplo, yo no la recojo en las depuradoras, etcétera, y entonces la puedo reutilizar, ¿eh? ¿Cuánto estoy depurando? ¿Cuándo estoy reutilizando lo que depuro? Pues nosotros hay más o menos, ¿eh? Para daros una indicación, del agua depurada que generamos reutilizamos un 10%. Un De diez por media, ciento, en 9-10 España. en España. De media. Exacto. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es muy poco. Es decir, es verdad, sí, somos en volumen, también somos un país grande, los que más reutilizamos en Europa, pero claro, tenemos, por ejemplo, el caso de Chipre que reutiliza más del 90% de su agua. Claro. ¿Cómo puede ser que un país como el nuestro, con la actividad agricultural que tenemos, con el estrés hídrico que tenemos, nos demos palmaditas en la espalda porque hemos reutilizado un 9 o un 10 en el mejor caso en los últimos años, ¿no? Pues hombre, yo considero que esto es súper insuficiente y que hay una oportunidad de ampliar el porcentaje de este agua dentro de nuestro mix, que lógicamente esto hay que impulsarlo de una manera. Y hay un tema, ¿eh? Si nosotros miramos el histórico de los años, si tú te vas pues esto, 2010, 2015, 2020, tal, tú verás que es que no hay una progresión positiva. Es decir, nosotros no estamos reutilizando cada vez más. Eso ¿No? también es un tema, ¿no?
porque siempre tenemos esta sensación, ¿no? De que como hablamos mucho de una cosa y le damos mucha importancia a algo y lo volvemos a repetir y decimos qué importante es reutilizar y regenerar, pensamos que lo estamos haciendo cada vez mejor. Pues no, chicos, es que por mucho que hablemos, si no lo hacemos, pues no mejora. Pues hombre, si ni siquiera estamos avanzando ya, porque otra cosa es que lleguemos a niveles aceptables, pero si ni siquiera vamos avanzando, ¿a No. dónde vamos? Me temo que no. Entonces, esto es un tema que está pendiente, que yo pienso que debe estar muy alto en la agenda estratégica de nuestro país. El mix hídrico va a ser cada vez una cuestión más importante porque nos vamos a ver afectados por el cambio climático y nos van a cambiar las pluviometrías y los problemas de acceso al agua van a ser más grandes y nosotros no nos podemos permitir estar regenerando y reutilizando solamente el 10% de las aguas que depuramos. Bueno, para ser un poco justo, también hay que decir que esto es también variable dentro de España. Tenemos comunidades autónomas que reutilizan mucho y la mayoría reutilizan muy poco. ¿Por qué, por ejemplo, comunidades como Murcia o Comunidad Valenciana o incluso Baleares reutilizan bastante más que la media y el resto muy por debajo de la media? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es necesidad? ¿Es legislación? ¿Es costumbre? Pues es una cuestión de oferta y demanda. Es decir, al final, en todas estas localizaciones son cuencas muchísimo más áridas, hay mucha más presión sobre los recursos y luego también, y eso es en la parte de la oferta, y luego en la parte de la demanda, son lugares también que tienen un desarrollo de la agricultura mayor, es decir, hay muchísima más oportunidad, digamos, de reutilizar en un uso que utiliza, digamos, muchísima agua, como es el caso de la agricultura. Cosas que pasan con la reutilización en la agricultura es que, por ejemplo, pues claro, no necesitamos la misma agua en verano que en invierno, mientras que nosotros, el sistema de depuración lo que nos está generando es una cantidad constante de agua todo el rato, no se modula. Entonces aquí tenemos que ver pues eso, cómo almacenamos, cómo digamos laminamos el agua que estamos regenerando, ¿no? O sea que ahí también está esto, pero sí que hay que tener en cuenta que aparte de la agricultura, estos lugares, digamos, que reutilizan menos, a lo mejor puede ser, ¿no? Que tengan menos necesidad este sector, pero hay muchísimos otros usos que se le puede dar al agua y para mí en el futuro debería ser, de hecho, considerar meterla como uso potable directo, es decir, llevar el agua regenerada hasta el final. Es que sería lo más eficiente, lo tiene en el sistema, ya lo tiene ahí, lo tiene en la ciudad, no tienes que irte a ningún otro sitio. Todo lo que sea ya transportarla y demás, ya son pérdidas. Lo que pasa es que, claro, al final tenemos esa percepción, que además es que la tenemos todos. Nosotros porque, bueno, estamos aquí en este mundillo y quieras que no, eres moderno y demás, pero aún así... la primera vez que tuve la máquina esta que desarrolló Bill Gates. Bill Gates la financió, que era una depuradora váter, ¿no? Portátil que costara poco para países en desarrollo, que entraban aguas residuales y salía agua lista para beber, ¿vale? La idea no era desarrollar un nuevo sistema, sino que el sistema como que fuese muy compacto, que se pudiera transportar bien. Y cuando tuve a Bill Gates coger el vaso de agua y írselo a beber, Bill Gates no hace ninguna mueca, pero tú ya estás pensando que se está bebiendo agua. Quieras que no, eso está ahí en el imaginario colectivo. Que se quitará cuando pasen los 5 primeros días y hayan caído los 3 primeros alcaldes de turno, porque los lincharán por la calle. Pero... Nos acabas de retrasar otros 20 años, Luis. Es que al final es lo que nos pasa aquí en España. Si hay gente que... O sea, a mí me pregunta gente, pero que el agua del grifo se puede beber. Ah, bueno, eso sí. Si la gente te pregunta eso, ya no te digo, si encima les metes que no, que es que el agua a partir de ahora va a ser... Hombre, si dices fuentes alternativas, tira que va. Pero como ya digas que es agua regenerada, ya olvídate. Bueno, a lo mejor les tenemos que, ¿no? Como fuentes hipsters. A lo mejor es un tema de rewarding. Mira, fuente vintage, parece que es una vieja. Parece que es una tontería lo del rebranding del agua, pero
esto es precisamente lo que hicieron en Singapur, como os decía antes, les llamaron One Water para que la gente entendiera esto, ¿eh? Que era como que el agua es agua. Es más, el agua del mundo, chicos, es constante, no hay más o menos. Es decir, el agua se conserva ahí la misma, la cuestión es en qué calidad está y dónde está. Pero nosotros nos estamos bebiendo agua que pasó por el riñón de un romano 20 veces. Es decir, que el agua, el ciclo del agua es un ciclo. De hecho, escribí un artículo yo sobre que si nos estábamos bebiendo la orina de nuestros antepasados. Eso es así. Pero no, no es así. ¿Cómo que no? No, hice los cálculos y es bastante improbable, porque date cuenta que en la Tierra hay muchísima agua. Pero te podría pasar una molécula de Te agua. podría pasar, pero hice el cálculo y las probabilidades son bajas, dependiendo, obviamente, suponiendo que al final se mezcla todo un poco. Pues claro, si al final tienes en cuenta solo, pues lo que pasa es que si el agua va al mar, pues al final como que Claro, se diluye ahí y se demás, hay una diluye moleculilla. mucho. Era una excusa para hablar de cuánta agua había en el mundo, cuánta gente había en el mundo, pues eso también está guay, cuánta gente ha vivido en el mundo hasta ahora. Esos cálculos están chulos de hacerlos. Pero sí, al final es una cuestión psicológica. Yo creo que en el futuro no tendremos problemas, pero bueno, la legislación al final tiene que ayudar a que eso se produzca y pasar un poco de esas pegas psicológicas que tenemos ante eso. Pero bueno, lo primero sería... Aquí una de las cosas que os quería comentar es que la Unión Europea ha aprobado recientemente un reglamento, ¿vale? Que es para reutilización y que es específicamente para las aguas de riego. Y es por el motivo, ¿no? Ostras, ¿dónde vemos que se está reutilizando más agua? ¿O dónde hay más potencial de reutilización de agua? Pues en agricultura. Pues aquí es donde se ha sacado un reglamento que en España ahora mismo estamos en el momento, ¿no? En el que hay que ir adaptando las instalaciones que ahora mismo están haciendo reutilización en agricultura para que se adapten a esta normativa y que lo que ha cambiado es la manera de pensar en cómo se monitoriza y cómo se controla ese agua. Y ahora mismo lo que se va a hacer es una gestión de riesgo. Es decir, yo no busco unos parámetros de calidad determinados, sino que lo que estoy intentando es cuantificar qué riesgo hay en cada punto y que los puntos de riesgo estén controlados. Y yo creo que esta forma de pensar que nos viene de las aguas potables, que es la gestión del riesgo, extendida a este recurso, pues nos puede hacer empezar a comparar peras con peras, ¿vale? Lo que a mí me importa es el riesgo que yo tengo cuando yo consumo un agua, no el agua de donde venga. No debería ser diferente, ¿no? Entonces, un poco la filosofía de la gestión de riesgos, pues sí que es bastante interesante. Y bueno, Y pues como tenemos ya poco tiempo, vamos a terminar con una pregunta que todo el mundo yo creo que se está haciendo. Nosotros aquí lo estamos haciendo, pues se supone que medio regular. Pero ¿hay algún país o países que lo estén haciendo bien o mejor que nosotros y haya que fijarse? Porque nosotros pues, vemos, por ejemplo, los países árabes, pues bueno, tienen fuentes alternativas que es básicamente quemar mucho petróleo para desalar mucha agua, cosa que a lo mejor pues no lo mejor y aquí sería impensable. ¿Hay algún país que lo esté haciendo mejor que nosotros, que haya que fijarse? sí, hay varios ejemplos muy interesantes que yo creo que son en los diferentes ejes en los que hemos hablado. Yo creo que podemos inspirarnos. En el tema, y esto ya lo hemos tocado, que es Singapur, por el tema de la percepción ciudadana, la percepción que podemos tener, ¿no? Esta discriminación de la que hablábamos, y lo que es el rebranding de cara a los ciudadanos, esto es una cosa muy interesante, es una barrera que se superó así. En el caso de decir, oye, nosotros podemos hacer reutilización potable indirecta, ¿no? Que es un poco las ideas que estábamos lanzando aquí, pues Namibia fue un país que ya hace muchos años implementó la reutilización directa y lo hizo mediante toda una serie de tecnologías, poniendo varias barreras para asegurarse que no había ningún riesgo. De hecho, muy redundante, probablemente le sobran la mitad. Pero cruzaron esta barrera mental, digamos, de sacar agua de la depuradora y ponerla en un vaso y bebérsela. El caso de Israel es un caso súper interesante también, en tanto en cuanto son un país que ha apostado muchísimo por el desarrollo tecnológico
y piensan en los recursos alternativos y han generado, yo creo que una oportunidad de su escasez hídrica, ¿no? Sí, En el porque es caso, que en el caso de España, llueve poquísimo en Israel. Al final un poco también te empuja, te ayuda por un lado y te empuja la falta de recursos convencionales. exacto, pues en España ha pasado también, ¿no? Muchas de las grandes empresas del sector del agua, un gran número están en España. Pues en el caso de Israel, en lo que es desarrollo de tecnología para tratamiento de aguas, tanto para regeneración como para desalación, son punteros y han conseguido este imaginario de que los recursos alternativos son tecnología, ¿sabes? Sí. Son una cosa muy avanzada, es una cosa muy futurista, que contrasta mucho con el rollo, es que claro, ¿sabes? Porque en el fondo no confías que hay una tecnología súper puntera, ¿no? Y sí que la hay. Y luego, en el caso, por ejemplo, y ahora estamos viviendo esto en California, que están teniendo ahora mismo, vuelven a entrar en uno de sus ciclos de sequía bastante fuertes que ya han tenido históricamente y que ahora parece que están sufriendo otra vez. Pues yo creo que han sido exitosos en eliminar barreras normativas, es decir, en hacer un poco un streamlining de todo el proceso de autorizaciones de las administraciones competentes y tal, de manera que pudieran de alguna manera agilizar los proyectos y hacerlos más sencillos, más viables, que fueran más, digamos, fáciles, ¿no? de entender y de implementar. Entonces yo creo que tenemos bastantes buenos ejemplos, siendo que en España, lógicamente, lo que os decía, ¿no? Que es verdad que somos cabeza en volumen, digamos, pero que tenemos, yo creo, buenos ejemplos en estos casos para conseguir avanzar. Y en este sentido sí destacar esto, ¿eh? Que una cosa es estar en cabeza y otra cosa es estar mejorando. Y yo creo que tenemos una asignatura pendiente. Aquí tenemos que realmente ponernos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que se reutilice más, porque estamos estancados, Sí, ¿vale? no, a mí lo que has dicho de que no estamos mejorando, a mí me ha dejado un poco loco. Eso de que no estemos mejorando. Por favor, si se supone que Yo estamos cada vez depurando más, pues se suponía que... te diría, Luis, incluso que hemos empeorado un poquillo. Madre mía, Sí. ¿y eso por qué Sí. no sé? Pues eso no. Pues eso no sale una. Yo no he visto en Twitter ninguna gráfica que ponga eso. Ponla ya y decir, mira, esto es reutilización. Ah, Si no no. lo vemos, no existe. No, pero bueno, Poco, a ver qué. pero no hay una tendencia No. creciente. Yo creo que hay una idea de que esto debería ser así, pero claro, las ideas hay que ponerles realidad. Si no, Habrá que empezar primero por tema legislativo y una vez ya que dejen, pues ya empezaremos a concienciar y empezar a meter ahí poco a poco con la cuña el agua hasta que ya entre. Claro, al final tienes que ir un poco de la mano de todo. Pues los que consigan Sí, hacerlo, pues darle presencia y reconocérselo. Y para que los que tengan que hacer legislación o las normativas, pues se lo pongan un poco más fáciles para que el resto pueda acompañarlo y luego llegue legislación de ya no es que te deje, ya es que te obligo. Pero claro, eso lleva sí, sus sí, lo que pasos. pasa es esto, ¿eh? La regulación no solamente tiene que ser como la regulación que hemos tenido hasta ahora, que es muy técnica, ¿vale? Es muy de o bien parámetros o bien riesgos, sino que tiene también que señalar hacia esas barreras que sabemos que son claras, como las barreras de financiación, los modelos tarifarios, qué tarifas, cómo se recuperan los costes, es decir, esto es algo que no está en ningún sitio, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que avanzar Sí, y bueno. son puntos claros de mejora. Yo creo que nos quedamos con la idea de que no es un problema tecnológico, que ya está muy avanzado, que podrá seguir avanzándose, pero que no es el problema. No es que tengamos que dar un salto de capacidad, sino que es un problema más bien pues de gestión, de Gobernanza. normativa, de de gobernanza, lo gobernanza. que se llama. Sí. Al final un poco eso, que no cada uno no vaya por su cuenta y que se organice todo un poco para que estos recursos alternativos no partan en inferioridad de oportunidades con los recursos convencionales porque están básicamente porque uno están dopados financieramente como se habla con los territorios el dumping fiscal por el dumping de financiación y que al final pues
que el que quiera hacerlo, por lo menos, que lo pueda hacer de una manera relativamente sencilla, dentro de la complejidad que tiene y dentro de que tiene que haber una seguridad en su uso, pero como lo hay con el agua potable normal. Tampoco. Exacto. Al final es eso. Pues nada, muchísimas gracias, doña Marina, por haber acercado a este podcast, por tu clarividencia. Muy fan, muy fan del podcast. Ya lo compraba al final, a ver si lo escucha siempre, hasta el final. Y bueno, vamos a terminar con una recomendación, ¿vale? Normalmente a veces hacemos recomendaciones, otras veces no nos da tiempo. Yo voy a acabar con una recomendación en el nombre del podcast, porque hay unos premios, ¿vale? Hay unos premios de la Asociación de Podcast de España, en la que, bueno, nos hemos presentado un poco simplemente por al final, por darnos un poco a conocer y demás, y sobre todo, lo que es muy interesante es por conocer otros podcasts, porque al final se presentan podcasts, la gente los ve o los escucha, los conoce y los vota, ¿vale? Entonces, si nos queréis votar ya pondremos un link, pero bueno, lo importante no es que nos votéis. Hay otros podcasts de nuestra red de podcast de Podcastidades, así que pondremos el link de los premios de la Asociación de Podcast, y sobre todo yo lo veo una buena oportunidad para conocer otros podcasts, y de repente pues hay un podcast que te llama la atención el nombre y demás, porque a mí me pasa, yo escucho podcasts y hay veces que hay podcasts que llevan mucho tiempo sin publicar y me quedo como sin podcast y me quedo sin capítulo, o llega verano y de repente son repeticiones de algunos podcasts o no publican y a veces me quedo sin podcast, y muchas veces tengo la necesidad de conocer nuevos podcasts para seguir consumiendo, que cada vez consumo más podcasts. Además que se puede escuchar haciendo cualquier cosa, así que es una de las mejores opciones que hay. Así que lo pondremos en nuestro Twitter, y si queréis votar, pues podéis votar, y si no, pues mira, ya tenéis una lista de posibles podcasts a los que echarle una escuchada. Y yo me comprometo a entrar, retuitear, cosa que nunca suelo hacer. Y Maravilloso. aparte entrar en el enlace. Sí, esto ya será un premio. Si Ale puede retuitear, entrar en Twitter y retuitear, vosotros podéis entrar eso. Si yo puedo, tú puedes. en el link y votar. Pues nada, pues muchas gracias, Marina, por venir. Muchas gracias, Alex, por acercarte también. Y vamos a despedirnos y vamos a hacer la prueba de fuego para ver si Marina de verdad se escucha todos nuestros capítulos. Así que terminamos como siempre. 1, 2 y 3. Buenas noches, Cuenca.